Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguen algunas clases virtuales del área curricular de matemática, subárea aritmética. Nuestra sesión de hoy lleva por título Números primos. El propósito fundamental de la presente sesión es comprender el concepto de números primos para poder identificarlos, diferenciar un número primo de un número compuesto. Asimismo, realizar la descomposición canónica de números para poder hallar la cantidad de divisores y la suma de divisores utilizando fórmulas específicas. Entonces, diremos que los números primos son números enteros positivos. Los números enteros positivos se pueden clasificar tomando en cuenta su cantidad de divisores. Dentro de estos, número primo o primo absoluto. Estos vienen a ser números enteros positivos que tienen solo dos divisores, la unidad y el mismo. Ejemplo, 2, 3, 5, etc. Estos numeritos tienen como divisores, los únicos divisores que tienen es la unidad y el mismo número. Por ejemplo, los divisores de 2, 1 y 2, para 3, 1 y 3, para 5, 1 y 5. Entonces son llamados números primos o primos absolutos. ¿Sabías que la criba de Eratóstenes es la tabla de los números primos? A saber, se confecciona una tabla de números desde el 1, en este caso, hasta el 100. El procedimiento es eliminar el número 1 porque el 1 no es ni primo ni compuesto, por tener un solo divisor. Se le dice número unitario. El 2 es número primo. Entonces, dejamos el 2 y eliminamos todos los múltiplos de 2. O sea, eliminamos ya el 1, ahora el 4, los múltiplos de 2, el 6, el 8, el 10, el 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Hemos dejado el 2 y hemos eliminado todos los múltiplos de 2. El 3 es primo. Dejamos el 3, eliminamos sus múltiplos. ¿Quién sería? El 6, que es eliminado, el 9, el 12, el 15, el 18, el 21, el 24, el 27, el 30, el 33, el 36, el 39, el 42, el 45, el 48, el 51, el 54, el 57, el 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 87, 90, 93, 96 y 99. Igualito, el 5 es primo. Dejamos el 5, eliminamos todos los múltiplos. Los múltiplos de 5 son aquellos que terminan en 5 o en 0. Los que terminan en 0 están eliminados. Faltaría eliminar solamente 25, 35, 55, 65, 85, 95. El siguiente, 7, primo. Dejamos el 7, eliminamos múltiplos de 7. ¿Quién sería el múltiplo de 7? El 14, que ya está eliminado. 21, el 21, el 28, el 35, el 42, el 49, 56, 63, 70, el 77, 77, 84, 91, 98, que ya están eliminados. Entonces tenemos números, los que han quedado son los números primos que se encuentran entre 1 y 100. En total van a ser 25 números primos. Entonces, si contamos en columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Entonces nos falta eliminar, justamente faltaba el 91, múltiplo de 7. Entonces, ahora sí, son 25 números primos que existen entre el 1 y el 100. Es recomendable que ustedes conozcan estos números primos para dar a conocer una infinidad de problemas. Vamos a ver entonces, ya que conocemos estos números primos, sería el 2, el 3, el 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 números primos existentes entre 1 y 100. Lo mismo se puede ir confeccionando hasta la cantidad que queramos. Puede ser al 200, al 300, al 400. Lo único que tenemos que hacer entonces, en este caso, desde el 1 hasta el 100, hemos dejado el 2, el 3, el 5 y el 7 y hemos eliminado sus múltiplos. Para 200 llegas hasta el número 13 y ya tienes completo también la tabla de números primos. Entonces, vamos a ver ahora. ¿Cómo determinar si un número entero es primo o no? 3 pasos concretos para saber si un número cualquiera es primo o no es primo. El primer paso. Se extrae la raíz cuadrada del número indicado y se toma solo la parte entera del resultado. Segundo paso. Se divide el número indicado por todos los números primos menores o iguales a la raíz cuadrada obtenida. Y tercer paso. Si todas las divisiones son inexactas, entonces el número indicado es primo. Veamos con un ejemplo. Dice, ¿es 193 un número primo? Vamos a ver, solución, primer paso, se saca la raíz cuadrada. La raíz cuadrada aproximada de 193 es 13,892. Tomamos la parte entera, 13, entonces vamos a dividir al numerito entre los números primos menores o iguales que 13. Segundo, se divide por los números primos menores o iguales que 13. 193 no tiene mitad, no tiene tercia ni quinta, entonces divide solamente entre 7, 11 y 13. Esas divisiones, en todos los casos, la división es inexacta. Por consiguiente, 193 es un número primo. Como verán, bastante simple para saber si un número cualquiera es primo o no es primo. Repito, primer paso, sacar raíz cuadrada. Segundo paso, dividir el número entre los valores menores o iguales primos que es la raíz cuadrada. Si todas las divisiones son inexactas, decimos que el número es primo. Número compuesto. ¿Qué es un número compuesto? El opuesto de lo que es un número primo. Son aquellos números enteros positivos que tienen más de 2 divisores. Ejemplo, 12. Su divisor 12 sería el 1, tiene mitad, tiene tercia, tiene cuarta, tiene sexta y finalmente doceava. Podemos hallar cada uno cuántos divisores tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso para ya no contar en números más grandes, vamos a utilizar más adelante fórmulas específicas. Números primos entre sí. Hay un párrafo donde se habla de números primos entre sí. ¿Y qué son estos? Son 2 o más números que van a tener como divisor común a la unidad. Dice, dado un conjunto de 2 o más números, se dice que son primos entre sí, cuando el único divisor común de todos ellos sea la unidad. Ejemplo, entre 8 y 15. Divisores de 8 sería 1, 2, 4 y 8, y de 15, 1, 3, 5 y 15. Divisor común 1, entonces son primos entre sí. Resumen, vamos a ver un resumen donde vamos a fortalecer nuestro conocimiento sobre lo que es un número primo o un número compuesto. Entonces dice, completar el siguiente cuadro. Vamos a ver los primeros 25 números primos todavía. Dice, enunciado, hay un par de números primos cuya diferencia es 1. ¿Cuál es? La respuesta sería 2 y 3. La diferencia es 1. No existe otro par. Hay 2 números primos cuya diferencia es 3. Hay 2 números primos, la diferencia 2 y 5. No hay otros números cuya diferencia sea 5. ¿Cuántos números primos son menores que 10? Menores que 10, ¿cuántos son? 4. ¿Quiénes son? El 2, el 3, el 5, el 7. ¿Cuántos números primos son menores que 30? Hay 10 numeritos primos menores que 30. ¿Cuántos números primos son menores que 100? 25, es lo que habíamos dicho. ¿Cuántos números compuestos son menores que 10? Sería 4. ¿Por qué? Si los números primos menores que 10 es 4, menores que 10 sería hasta 9. Habría 9 cifras. De los 9 hay 4, lo que falta sería 4. ¿Por qué? Porque el 1 no es primo ni compuesto. Entonces completamos a 8. De igual manera, ¿cuántos números compuestos son menores que 30? Habría 18, porque menores que 30 primos eran 10. Y 10 más 18 sería 28. Menores que 30, 29. El 1 que no es primo, completa con 18. ¿Cuántos números compuestos son menores que 100? 74, porque 74 más 25 hace 99. El 1 no es primo ni compuesto. Como verás, estamos ratificando, fortaleciendo nuestro conocimiento sobre lo que son los primeros números primos entre 1 y 100, los cuales habían sido 25 numeritos. Veamos el siguiente resumen. Dice, completar el siguiente cuadro, indicar si son primos o
compuestos. El 13, respuesta, ¿es un número primo? Sí, es un número primo. 27, 2 más 27 es un número compuesto. 101 es un número primo. 159, 9, 10, sumando las cifras, 9, 10, 15, es un número compuesto, porque es múltiplo de 3. 203, ¿será un número primo o compuesto? Es un número también compuesto. ¿Por qué? Porque tiene séptima. Séptima de 20 es 2 por 7, 14, sobre 6, séptima de 63, sería 9. El siguiente número. Para saber cualquier número, si es un primo compuesto, bastará sacarle la raíz cuadrada aproximada y dividir entre los menores o menores o iguales números primos de esa raíz cuadrada. En este caso, 227 es primo. 239 también primo. 241 es primo. 307 primo. 351 compuesto. 437 compuesto. 523 primo. 551 compuesto. 573 compuesto. 601 primo. 607 primo. Entonces, vamos a comprobar de la forma como hemos trabajado y vamos a ratificar nuestras respuestas. Entonces, eso lo hacemos con cálculos auxiliares. Continuamos entonces. Notitas, dice. Importante conocer. La serie natural de los números primos es ilimitada, o sea, la cantidad de números primos existentes es ilimitado, es infinito. La segunda nota importante. Dos números consecutivos siempre son primos entre sí. Que sean pares, que sean, números consecutivos entre un número, ya sea, puede ser primo o compuesto, etc., consecutivos siempre van a ser primos entre sí. Por ejemplo, el 7 y el 8. El 7 es primo, el 8 es compuesto. Entre los dos son primos entre sí. Por ejemplo, el 12 y el 13 son, pues el 14 y 15 son compuestos. También son primos entre sí. Por eso dice, los números consecutivos siempre van a ser primos entre sí. O sea, van a tener como divisor común solamente a la unidad. La unidad no es primo ni compuesto porque tiene un solo divisor, solo un divisor. Entonces muchas veces lo conocen como número unitario. Descomposición canónica. ¿En qué consiste la descomposición canónica? Consiste en expresar un número como el producto de sus divisores primos elevados a exponentes enteros y positivos. Para lo cual, veamos, analizamos el número 120. 120, ¿qué es lo que tiene? Mitad. Sería 60. 60 tiene mitad, en este caso, 30. 30 tiene mitad, 15. 15 tiene tercia, 5. 5 tiene quinta y finalmente 1. Significa que 120 es igual a 2 elevado al cubo por 3 elevado a la 1 por 5 a la 1. En este caso lo estamos considerando como exponente 1. ¿Para qué? Para hacer resaltar que cualquier número que no lleva exponente se sobreentiende que es igual a la unidad. Entonces, cantidad de divisores respecto a los exponentes. Simplemente va a ser el producto de los exponentes aumentados en una unidad. Por ejemplo, para 2, su exponente 3 aumentado en unidad más 1. Para 3, 1 más 1. Para 5, 1 más 1. 3 más 1, 4 por 2, 8 por 2, 16. O sea que 120 tiene 16 divisores. ¿Y cuáles son esos divisores? Los 16 divisores de 120 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 y 120. Llegado a la mitad, ya el último número, de los cuales el 1 no es primo ni compuesto. El 2, el 3, el 5 son primos y el resto son divisores compuestos. Podemos determinar eso también. ¿Cuántos divisores primos tiene? ¿Cuántos divisores compuestos tiene? ¿O cuántos divisores simples? ¿O divisores no primos, etcétera? Eso más adelante con los ejercicios que vamos a ir trabajando. Principales fórmulas. Cantidad de divisores. La cantidad de divisores dice, si la descomposición canónica es un número igual a elevado a la alfa por b elevado a la b por c elevado a la c, cantidad de divisores viene a ser el producto de los exponentes de cada factor primo aumentado en una unidad. O sea, a más 1 por b más 1 por c más 1. Ejemplo. Si el número 180, en este caso es igual, descompuesto 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Los exponentes serían 2, 2 y 1. Entonces la cantidad de divisores de 180 sería 2 más 1 por 2 más 1 por 1 más 1. Ya les he dicho, si no lleva exponente es igual a la unidad. Multiplicando 3 por 3, 9 por 2, tiene 18 divisores. Resumen. Completa el siguiente cuadro, dice. Los resúmenes básicamente nos fortalece el conocimiento
o la aplicación o la estrategia para utilizar para resolver todo un problema. Dice, completa el siguiente cuadro. N es igual a la A, B a la B, C a la C. O sea, los números, factores primos elevados a exponentes. Y nos va a pedir hallar cantidad de divisores. Entonces, para 84, cantidad de divisores. Descomponiendo 84 y la cantidad de divisores en este caso va a ser 12. Para 121, 3. Para 196, 9. Para 215, 4. 270, 16. Para 318, para 420, 24. Para 450, 18. Para 540, 24. Para 550, 12. Para 624, para 1000, 16, 686, 8. 824, 24, 1225, 9. 2736. La cantidad de divisores no depende de la magnitud del número. Por ejemplo, aquí 1000 tiene solamente 16 divisores. En cambio, 540 tiene 24 divisores. Entonces, no depende de la magnitud. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Descomponemos cada uno y en forma práctica, como ustedes van a ir trabajando, van a ratificar su respuesta. Nada más. Suma de divisores. Para hallar la suma de divisores, tenemos que tener también el número descompuesto canónicamente. Si el número está descompuesto canónicamente como A a la A, B a la B, C a la C, o sea, bases primas elevados a exponentes enteros, entonces la suma de divisores va a ser igual a la A más 1 menos 1. O sea, a todo ese valor aumentado en 1, pero menos 1 sobre A menos 1, por B a la B más 1 menos 1 sobre B menos 1, por C a la C más 1 menos 1, por C entre C menos 1. Vamos a ver con un ejemplo. Mire, el número 120 descompuesto es 2 al cubo por 3 por 5. Entonces, aquí va a ser entonces la suma de divisores de este número. Sería 2 al cubo. En este caso, aumentado en 1 sería 2 a la cuarta menos 1 sobre 2 menos 1. Para 3 sería, aquí tiene 1, 3 al cuadrado menos 1 sobre 3 menos 1. La base menos 1. 5 al cuadrado menos 1 sobre la base 5 menos 1. Efectuando operaciones resolviendo, tenemos 2 a la cuarta y 16 menos 1, 15 entre 1 por 3 al cuadrado, 9 menos 1, 8 entre 2 por 5 al cuadrado, 25 menos 1, 24 sobre 4. Efectuando las operaciones, en este caso podemos simplificar 2 por 4, 8 con 8, quedaría 15 por 24, y 15 por 24 simplemente sería 360, o 15 por 4 por 6, lo mismo, 8 por 6, 24, ¿no es cierto? No hay ningún problema. Respuesta, la suma de los divisores de 120 había sido 360. De igual forma, en este resumen, igualito, vamos a ratificar ese conocimiento, esta comprensión de hallar la suma de los divisores. Aquí tenemos la fórmula y los numeritos. 3 al cuadrado, ¿cuál va a ser la suma de divisores? 13. Para 5 al cuadrado, 31. Para 7 al cuadrado, 57. Para 11 al cuadrado, 133. Para 2 cuadrado por 3 por 7, 224. Para 2 por 3 al cubo por 5, 234. Para 2 al cubo por 5 al cubo, 2340. 12 al cuadrado. Ojo, 12 todavía no es número primo. Descomponiendo sería 3 por 4, 3 por 2 a la cuarta. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a obtener 403. Todo esto, reitero una vez más, en la parte práctica, cuando tú estás resolviendo, estas respuestas deben ser básicamente la solución a la suma de divisores o a la pregunta del problema. Entonces, tú tienes que aplicar simplemente la formulita y hallar ese valor. ¿Qué pasa en 3 al cuadrado? Será pues, a la a más 1. Entonces, ¿qué va a ser? 3 al cubo menos 1 entre 3 menos 1. ¿Cuánto es 3 al cubo? 27 menos 1, 26. 26 y 3 menos 1 es 2. 26 entre 2, 30. Así. Para 5 al cuadrado, por ejemplo. 5 al cubo menos 1. 125 menos 1, 124 menos 1. 125 menos 1, 124. Entre 4, 124 entre 4, exactamente da 31. Como ves, se va comprobando y esto te va a servir los resúmenes para que puedas practicar y tener todo lo que deseamos conocer y cumplir con el objetivo y el propósito fundamental de la sesión. Observaciones. Para todo entero positivo se cumple que la cantidad de divisores viene a ser igual a los divisores primos más los divisores compuestos más la unidad. Ojo, a los divisores compuestos más la unidad también se les dice a los divisores simples. Los divisores primos son las bases. Ahora, segunda observación. Se denomina divisores simples a aquellos que no son divisores compuestos, dice. Divisores simples, aquellos que no son divisores compuestos. Entonces, ¿quiénes son los divisores simples? Los divisores primos más el 1.
son los divisores simples. Por eso dice divisores simples aquellos que no son divisores compuestos. Los divisores primos de un número son las bases de la descomposición canónica. La descomposición canónica es un número de un número, es única, no puede haber dos números que tengan una misma descomposición. Es como la identidad de una persona. Como ves, hemos visto cómo, en primer lugar, cómo se puede obtener los números primos a través de la criba de Eratóstenes, matemático griego importantísimo, el cual nos da a conocer esa estrategia para hallar números primos en una tabla. Criba es una tabla con agujeros, así como se dice. Ahora, ¿cómo saber si un número es primo o es compuesto? Utilizando los tres pasos. Primero sacándole la raíz cuadrada y luego dividiéndolo. Si las divisiones correspondientes entre los números primos son inexactas, entonces el número dado es primo. Y luego utilizar la descomposición canónica, descomponer cualquier número en productos factores primos elevado a exponentes enteros, y los cuales nos puede ayudar para determinar cantidad de divisores de un número o la suma de divisores de cualquier número. A continuación, pasamos a la parte práctica y te invito a que tú observes que vamos a resolver mucho más problemas sobre números primos, los cuales te van a servir de guía y no tendrás problema alguno en resolver los problemas prescritos en la ficha. A continuación, entonces, vámonos a la parte práctica.